Emily Griffith era negro, Emily Griffith era pobre y Emily Griffith era homosexual. La tormenta perfecta. Con los años, Griffith mataría a un hombre. Había nacido el 3 de febrero de 1938 en San Tomás, Islas Vírgenes, y siendo muy chico se trasladó con su familia a los Estados Unidos, más precisamente a la ciudad de Nueva York, de hogar extremadamente pobre y violento. Violento como la mayoría de los hogares de quienes nos dedicamos a esto. Siendo un adolescente y en ocasión de trabajar en una fábrica de sombreros, el dueño de la fábrica notó que Griffith era fuerte y musculoso y por tanto lo convence de iniciarse en la práctica del boxeo. Lo lleva a entrenar al gimnasio de Gil Clancy, este legendario manejador y matchmaker del Madison Square Garden ahí en la ciudad de Nueva York. Con Clancy, Griffith iniciaría lo que sería una exitosa carrera que desde el punto de vista profesional arranca en 1959 y que termina en 1977. Griffith fue campeón mundial welter y fue campeón mundial mediano. Tuvo más de 100 peleas con 85 victorias y otras tantas derrotas. Y Griffith vino a la Argentina en 1971 para disputarle a Carlos Monzón el campeonato mundial mediano, perdiendo por nocaut en una parte de la ciudad de Buenos Aires. Obtendría la revancha 2 años después, esta vez en Europa, perdiendo por puntos en 15 asaltos. Tuvo en su carrera rivales de nombre y calibre, uno de ellos fue el cubano Benny Kid Paret. Con Paret se había enfrentado en 2 ocasiones anteriores y en esta, la tercera, pelea de la que hablaremos, aconteció el 24 de marzo de 1962 en el Garden de Nueva York. Había entre Griffith y Paret cierto encono, cierta malicia, y Paret intentaría el día del pesaje sacar de eje a Griffith y despectivamente lo llamaría maricón. Griffith estalló en furia y prometió la noche del combate asesinarlo. Para el mundo del boxeo, la vida sexual ambigua de Griffith era conocida. Griffith dormía tanto con hombres como mujeres y para la época, inicio de los 60, esto era inaceptable. Para el boxeo de la época, la masculinidad estaba estrictamente ligada, relacionada con la heterosexualidad. Y los valores, las categorías que resaltaban de esa masculinidad, como la fuerza, la valentía, el coraje, la determinación, se contraponían contra lo femenino que tenía que ver con los sentimientos. Es curioso esto porque los griegos ya habían demostrado siglos atrás que esto no era así. En los pueblos griegos de la antigüedad, de donde surgieron los guerreros más valientes y honorables de la historia, la bisexualidad era practicada con naturalidad. Más aún, el amor se daba entre iguales e iguales eran los hombres. Alejandro Magno, por ejemplo, el hombre más poderoso de la antigüedad y tal vez de la historia, había tenido en su vida muchas mujeres, pero el verdadero amor de su vida fue Hefestión, el comandante de su caballería. Nadie podría negar o discutir nada respecto de la valentía de estos hombres. Pero bueno, cuando Griffith y Paret subieron al ring la noche del 24 de marzo de 1962, nada de esto importaba. La década del 60 estuvo atravesada por grandes cambios sociales y culturales que transformarían al mundo para siempre, por lo menos el mundo occidental. Época y década atravesada por la Guerra Fría, por movimientos como el hippie que se expandiría por el mundo, un movimiento contracultural que surgió en los Estados Unidos, que pregonaba por la paz, el sexo y el amor libre. También estuvo atravesada por la influencia que comenzaba a tener la Revolución Cubana, influencia negativa desde ya, primero para los cubanos y después para la región. Y también estuvo influenciada por el Mayo francés, esta revuelta universitaria y sindical que se dio en el 68 y que pedía a gritos, entre otras cosas, cambios en relación a lo establecido. De allí surgió, por ejemplo, el movimiento feminista. Pero estos cambios fueron paulatinos y se fueron dando con el tiempo. Cuando sonó la campana para la pelea entre Griffith y Paret, esto todavía estaba lejos de suceder.
La pelea fue dura, la pelea fue salvaje, la pelea fue brutal. En el round número 12, Griffith logra conectar una serie de golpes en la humanidad de Paret y queda en una esquina indefenso. En esta ocasión, y ante la mirada quieta, pasmosamente quieta del árbitro Rudy Goldstein, Griffith aplicó con furia más de 20 golpes en la cabeza de Paret. Griffith golpeó con furia, Griffith golpeó con fuerza y Griffith no se detuvo hasta que Paret cayó a la lona. En la esquina de Paret, el rincón de Paret, los entrenadores de Paret tampoco intervinieron para detener el combate. Periquit Paret nunca se recuperaría de esto, del ring fue trasladado al hospital y moriría días después. Griffith nunca más volvería a ser el mismo boxeador, tampoco volvería a ser el mismo hombre que había sido luego de esta pelea. En cuanto a su carrera profesional, siguió adelante, tuvo victorias y otras tantas derrotas, pero la ferocidad que lo había acompañado hasta el momento se había perdido. En un combate de boxeo hay mucho de sexual. Más allá de dos hombres semidesnudos golpeándose, hay mucho más. Hay otras cosas que ocurren ahí. Y digo sexualidad vinculada al placer. Por ejemplo, cuando uno golpea a su rival y el rival se cae a la lona, uno siente placer. O cuando da un golpe que produce efecto y uno ve que el rival se dobla o que sufre, uno siente placer. Y ustedes me podrían decir, pero eso es perverso. Puede que lo sea. Aunque yo me preguntaría si ustedes serían capaces de confesar cuáles son sus placeres. Creo que no. Griffith se retiraría en 1977. Griffith era, entre otras cosas, un habitué de bares gays ahí en Nueva York, y una de estas noches, luego de salir de uno de estos bares, fue asaltado por unos muchachos que lo golpearon salvajemente y Griffith fue internado durante varios meses. Su salud se resquebrajó y nunca más volvió a ser el mismo desde el punto de vista físico. Moriría en el año 2013. Tuve el honor de conocerlo al mediados de los 90, en ocasión de la convención anual que hizo el Consejo Mundial de Boxeo aquí en Buenos Aires. Me tomé una foto con él, le estreché la mano. Tuve el honor de conocer al viejo campeón, hombre simpático, amable, medido. Griffith solía decir que le llamaba la atención el hecho de que la gente le perdonara el hecho de haber matado a un hombre, pero que aún seguía sin perdonarle eso de amar a otros hombres. Yo soy de la teoría que me dan más de 40 años de experiencia vinculadas al boxeo. Tengo 52, así que saquen la cuenta, después de haberme psicoanalizado durante mucho tiempo, que no es la pobreza lo que lleva a un hombre a dedicarse al boxeo, bajo ninguna circunstancia. La pobreza tiene cierta importancia, pero va por otro carril. Hay dos fuerzas de peso que mueven a un hombre a dedicarse profesionalmente al boxeo. Y estas son el odio y el dolor. El odio vinculado al resentimiento y el dolor a la pena por uno mismo. Estas dos fuerzas van hacia adelante y pueden conseguir los objetivos, pueden lograr el objetivo que pudiera ser la conquista de un campeonato del mundo. Si pudiéramos graficar una línea de llegada, podríamos decir que las dos fuerzas pueden atravesarla, solo que el odio la atraviesa con más velocidad. El dolor es más denso, más pesado. Hay infinidad de campeones que encajan en estos modelos. Podríamos decir que a Carlos Monzón lo movía el odio y a Emily Griffith lo movía el dolor. Casi al final de su vida, Griffith decía tristemente que él nunca había estado preso, pero que de alguna manera él sentía que toda su vida había estado encerrado. Pobre, no lo merecía. Bueno, espero que les haya gustado el video. Me gustaría leer sus comentarios. Suscríbanse y nos estamos viendo.